Eh, para hablar de sepsis tenemos que primero conocer lo que es la definición de SIRS. SIRS o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica va a ser la reacción que tiene el organismo ante determinadas noxas. Estas noxas pueden ser de tipo infeccioso o no infeccioso. Las de tipo no infeccioso pueden ser neoplásticas o no neoplásticas. Si son neoplásicas, pueden ser hematológicas o no hematológicas. Y si son no neoplásicas, pueden ser colagenopatías o pueden ser otras. Pero lo que vamos a enfocar ahora son las de tipo infeccioso. Quiere decir que un SIRS que sea de tipo infeccioso va a ser definido como sepsis. Entonces acá podemos encontrar ya la definición de sepsis. Es la respuesta que tiene el organismo ante determinada noxa de tipo infecciosa. Y esa noxa puede ser una bacteria, un hongo, un parásito, un virus. Para hallar los criterios de SIRS o de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, vamos a tener estos 4 puntos para basarnos. La temperatura, que en adultos mayor de 38 grados centígrados o menor de 36 grados centígrados, o sea, hipertermia o hipotermia. El pulso, dado por una frecuencia cardíaca mayor de 90 pulsaciones por minuto. La respiración, una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto o una presión de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio. Y un parámetro bioquímico, lo cual nos va a ver una reacción inflamatoria. Y eso vamos a verlo en el hemograma con una leucocitosis mayor de 12.000 o una leucopenia menor de 4.000. Pero también puede darse que sea un paciente con leucocitos normales, pero con exceso de abastonados, mayor al 10%. Dentro de esos 4 parámetros, si encontramos 2 a más positivos, vamos a decir que el cuerpo está reaccionando ante una noxa, o sea que estamos frente a un SIRS. Si ese SIRS encontramos que hay un foco demostrado o muy probable de infección, vamos a decir que se llama sepsis. Esta sepsis, en un primer momento, va a tener una respuesta adecuada del organismo, pero posteriormente el organismo puede fallar en la respuesta y evolucionar a una sepsis severa, en la cual se va a dar un fallo hemodinámico que se va a traducir en una hipotensión y en una hipoperfusión tisular. ¿Cómo podemos ver la hipotensión? Mediante la presión arterial sistólica o mediante la presión arterial media. ¿Y cómo podemos ver la hipoperfusión tisular? Principalmente por lo que es el llenado capilar, por lo que es la palidez acral y sobre todo por lo que es la oliguria. Pero en un primer momento este fallo hemodinámico va a responder adecuadamente a fluidos. Quiere decir que al aplicarle cristaloides o coloides durante una hora, este fallo hemodinámico va a ser revertido. Tenemos hipotensión, hipoperfusión tisular. Pero ¿qué pasa si este fallo hemodinámico no revierte después de 1 a 2 horas de una adecuada soporte hídrico? Entonces vamos a decir que este paciente es refractario al tratamiento hemodinámico y por lo tanto estamos frente a un shock séptico que se va a traducir como un fallo multiorgánico refractario a fluidos. Entonces, si hablamos de sepsis severa, recordemos que sepsis severa tiene que ver con un fallo hemodinámico, o sea, principalmente de lo que es hipotensión oliguria o hipoperfusión tisular, y si hablamos de shock séptico ya hablamos de un fallo multiorgánico, donde están comprometidos 2 o más sistemas. Cuando hablamos ya de shock séptico y vemos que no responde a fluidos como cristaloides o coloides, vamos a tener que hacer uso de vasopresores como la norepinefrina o la dopamina o incluso de inotrópicos como la dobutamina. Es importante diferenciar lo que es shock séptico de shock tóxico. El shock tóxico se diferencia del shock séptico en que no causa bacteriemia. El shock séptico es un SIRS infeccioso, pero como es sistémico, hay una alta probabilidad de bacteriemia. Así, esta no se demuestre con el hemocultivo. Entonces, en shock séptico hay bacteriemia,
pero en el shock tóxico no hay bacteriemia, porque el shock tóxico se da por, como dice su nombre, toxinas. Y el ejemplo más claro del shock tóxico es el síndrome de shock tóxico estafilocócico, que se da por un superantígeno, que es una toxina que expulsa el estafilococo aureus, que llega a nivel sistémico y que traduce esto en manifestaciones sistémicas como fiebre, como un exantema descamativo, que principalmente se da en palmas y plantas, y cuyo tratamiento, aunque discutido, consiste en penicilinas resistentes a la penicilinasa, como la oxacilina. Y digo discutido porque como es un síndrome en el cual no hay bacteriemia, es decir, no hay agente bacteriano en la sangre, sino su toxina, entonces en teoría no debería responder antibióticos, pero se sigue usando los tratamientos antibióticos con oxacilina para síndromes de shock tóxico. Entonces, diferenciemos bien shock séptico de shock tóxico. Shock séptico hay bacteriemia, shock tóxico no hay bacteriemia. Como dije anteriormente, he escrito muchas guías acerca del manejo de las sepsis, y es muy importante conocerlas porque esto va a ser el pan de cada día en la emergencia, y nosotros como internos tenemos que diferenciar, tenemos que hallar el diagnóstico y tenemos que saber el manejo en ese momento, porque recordemos que la emergencia es pensar rápido, es hacer las cosas, estabilizar al paciente lo más rápido posible y disminuir su probabilidad de muerte y mortalidad. Esta guía internacional, cuya última revisión ha sido en el 2008, nos hablan de criterios para ver una sepsis. Nos hablan de criterios que ya hemos visto en lo que es la definición de SIRS, como lo que es la temperatura, la fiebre mayor de 38.3, aquí ya la elevan un poco más, que es el diagnóstico normal de fiebre, que en el SIRS lo bajan a 38, hipotermia menor a 36, tenemos también la función circulatoria con la frecuencia cardíaca mayor de 90 o mayor de 2 desviaciones estándar según el rango de edad, esto principalmente en pacientes pediátricos. Tenemos la taquignia con una frecuencia respiratoria mayor de 20, tenemos lo que son las variables inflamatorias como son los leucocitos, hablamos de leucocitosis, leucopenia o aumento de las formas inmaduras de estos leucocitos. Pero también acá nos están hablando de otros parámetros ya más clínicos, como son alteraciones del estatus mental, o sea, alteración de la conciencia, un paciente que esté soporoso, edema significativo o un balance hídrico positivo, mayor de 20 mililitros por kilogramo de peso pasadas las 24 horas. O sea, paciente edematoso, paciente que no esté reteniendo líquidos en el intravascular. Y una hiperglicemia considerada como una glucosa plasmática mayor de 140 en ausencia de diabetes, que también es un parámetro que toman en esta guía para determinar un paciente séptico. Pero también tenemos otros parámetros inflamatorios al igual que los leucocitos, que son los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva o la procalcitonina. Variables hemodinámicos, como dijimos anteriormente, que una sepsis cuando evoluciona y cuando el cuerpo tiene una respuesta ya exagerada a, a este cuadro infeccioso, va a ocasionar hipotensión e hipoperfusión tisular. Y la hipotensión va a estar dada principalmente por la presión arterial sistólica. Una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o una disminución súbita de esta más de 40 milímetros de mercurio. Quiere decir, por ejemplo, un paciente cuya presión normal sistólica es 135 y después lo encontramos en 90 o en 92. Entonces ha habido un descenso rápido, aunque no está en teoría por debajo de 90, que es el rango teórico, pero esa disminución tan súbita de la presión arterial sistólica va a darnos el criterio para hablar de un paciente con hipotensión, porque recordemos que la presión arterial sistólica nos habla de precarga, de llegada de sangre al corazón, entonces ya hay una falla. O podemos evaluar más finamente como la presión arterial media menor de 70. Tenemos también otras variables de difusión orgánica, ya cuando hablamos de shock séptico. Hablamos de una hipoxemia.
Casi el 50% de pacientes con sepsis severa o shock séptico van a producir lo que es un síndrome de distrés respiratorio, que como sabemos en neumología, como ya lo hemos visto en neumología, es un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria global. Es un paciente con un PAFI, o sea, una presión arterial de oxígeno sobre el FiO2 menor de 200, con una presión de enclavamiento pulmonar medida por el catéter de Schwann-Ganz menor de 18, quiere decir que no hay edema pulmonar, pero ya con injuria pulmonar. Este PAFI menor de 200 me produce injuria pulmonar. Y eso se va a ver en una placa de tórax como un pulmón blanco, un infiltrado retículo alveolar global en ambos pulmones. Entonces, este PAFI me va a indicar injuria pulmonar. Ya hablamos de un sistema respiratorio. Oliguria aguda, con un gasto urinario menor de 0.5 mililitros por kilogramo por hora. También me dice ya un fracaso renal. Ya hay una injuria renal, mejor dicho, más que fracaso, una injuria renal, que también va a ser respaldada por lo que es el incremento de creatinina sérica mayor de 0.5. Coagulación, anormalidades en la coagulación, que nos indica ya una alteración hematológica, que junto con esto, con un INR mayor de 1.5 y una trombocitopenia con un conteo de plaquetas menor de 100. Un ilio, que indica ya alteración gastrointestinal, y esto posiblemente se da por una alteración electrolítica. Hiperbilirrubinemia, que me indica ya una alteración hepática. Entonces acá estamos viendo que, como dijimos, el shock séptico es un fallo multiorgánico. Son dos o más sistemas que se alteran y estamos viendo cuáles son las manifestaciones de cada uno de estos sistemas. El hígado, la hiperbilirrubinemia, con una bilirrubina total mayor de 4 o incluso una menor producción de albúmina, que también se va a mostrar en los casos de una injuria hepática. Las variables de perfusión tisular, vamos a tener, además de la oliguria, también la hiperlactatemia, o sea, el aumento del lactato, por mayor de 4 milimoles, ¿no? O mayor del límite superior de las cifras normales para el laboratorio. Y bueno, disminución del llenado capilar. Recordemos que dentro de los valores pediátricos esos valores van a ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, en los pediátricos la hipertermia o la fiebre se da por un valor mayor de 8.5 o una hipotermia se da por un valor menor de 35 grados centígrados. Entonces, vamos a tener que esta bacteriemia característica de la sepsis va a darse por una agente, que puede ser una bacteria, pero también pueden ser hongos, pueden ser parásitos, pueden ser virus, principalmente se da por gram negativo. Y digo principalmente porque ya no es tanto así. Ahora también se puede dar por gram positivos. Y cada uno tiene un componente especial dentro de su membrana o dentro de su pared que va a desencadenar la respuesta inflamatoria dentro del organismo. Los gram negativos tienen como principal agente la endotoxina y los gram positivos el ácido teicoico. Recordemos que en algunos gram positivos, como el estafilococo, pueden producir shock tóxico por superantígenos, por toxinas que eliminan dentro del organismo. Estas estimulantes del sistema inmunitario del organismo va a causar la producción o la activación de mediadores celulares, macrófagos, neutrófilos, que van a responder ante estas noxas, produciendo mediadores humorales como la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, que lo que van a hacer es actuar eh, tratando de eliminar estas noxas, provocando daños sistémicos como fibrinolisis, alteración en la fibrinolisis, inhibición de la misma, alteración de las vías de coagulación, quiere decir potenciar las vías de coagulación, y con esto lo que va a producir es una coagulación vascular diseminada, una coagulación intravascular diseminada, ¿no? el CDI. Y esto porque potencia la vía de coagulación, inhibe la fibrinolisis y promueve un estado hipercoagulante dentro del organismo.
Y es por eso que en estos pacientes actualmente se usa la proteína C activada, que es una proteína que actúa justamente a nivel de estas vías de coagulación, que posteriormente vamos a ver un poco. Pero lo que más produce también es un daño endotelial. Y aunado a todo esto, lo que va a producir es una falla multiorgánica, una falla de 2 o más sistemas provocando el shock séptico que, como sabemos, no responde a fluidos. Ahora, ¿cómo podemos hallar un diagnóstico de todo este cuadro? Demostrando que hay una bacteriemia. ¿Cómo la demostramos? Mediante un hemocultivo. El hemocultivo dentro de estos pacientes, vamos a ver posteriormente cómo es la toma o cómo se realiza la toma de muestra, es el gold estándar para determinar bacteriemia y poder hallar el agente infeccioso que esté causando este cuadro séptico. Aquí podemos ver también, dentro de lo que son la sepsis severa, otros parámetros que nos indican que hay una falla multiorgánica. Lactato, que nos muestra una hipoperfusión tisular, hipotensión, aumento del lactato, gasto urinario disminuido. El PAFI, vemos acá, el PAFI menor de 250 en ausencia de neumonía o menor de 200 en presencia de neumonía. Recordemos que la causa más frecuente del síndrome de distrés respiratorio agudo va a ser la sepsis. El 50% de sepsis, los de pacientes con sepsis, hacen falla respiratoria con un síndrome de distrés respiratorio agudo. Creatinina mayor de 2 miligramos por decilitro, ya hablan de una falla renal. Bilirrubina mayor de 2, plaquetas menor de 100, coagulopatías con un INR mayor de 1.5. El tratamiento para la sepsis va a constar en varios parámetros y las guías actuales lo que intentan es el manejo de sepsis severa y shock séptico de una manera aguda y con una respuesta rápida en las primeras 6 horas. ¿Qué es lo que busca estas guías con el tratamiento? Primero, un adecuado soporte hemodinámico y respiratorio que se da en las primeras 6 horas. Este adecuado soporte hemodinámico va a constituir en estas metas. Primero, conseguir una presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Conseguir una presión arterial media mayor o igual a 65. No me están hablando de conseguir una presión normal mayor de 70, no, me hablan de conseguir una presión arterial media que pueda manejarse, o sea, mayor o igual a 65. Un gasto urinario mayor o igual a 0.5, o sea, sacarlo de la oliguria. Una saturación de oxígeno capilar mayor o igual a 65%. Ojo, que normalmente la saturación normal capilar es mayor a 92, 95% aproximadamente, o incluso 98%. Pero en estos casos no se busca llegar a la normalidad, se busca mejorar el estado respiratorio y hemodinámico. Y para eso vamos a hacer uso de fluidos como los cristaloides o los coloides, colocando aproximadamente 1000 mililitros de soluciones cristaloides como el cloruro de sodio al 9 por 1000 en la primera media hora, o sustancias como coloides entre 300 y 500 mililitros en el mismo duración de tiempo. Se ha demostrado que entre coloides 1 litro en media hora, perdón, entre cristaloides 1 litro en media hora o coloides de 300 a 500 mililitros en 30 minutos, no hay diferencias significativas. Es decir, si no tenemos, digamos, un coloide, podemos usar cristaloides. Si no tenemos cristaloides, podemos usar coloides. Lo importante es darle un adecuado soporte hemodinámico a este paciente. Sí, pero recordemos que esto responde a la sepsis severa, pero ¿qué pasa si es refractario a los fluidos? Si es refractario a los fluidos, tenemos que usar vasopresores. Tenemos que mejorar nuestro sistema vascular para poder llegar más sangre a los tejidos. ¿Y qué vamos a usar como primera línea? Norepinefrina o dopamina. Se ha visto que se prefiere usar como primera línea de acción estos vasopresores antes que la epinefrina o que la vasopresina. La vasopresina se puede asociar a la dopamina consiguiendo una respuesta similar a lo que es la noradrenalina sola. Como segundo fármaco inotrópico, como segunda línea, se puede usar la epinefrina en caso no haya respuesta a la norepinefrina
o a la dopamina. Y si en caso tenemos una falla miocárdica, una falla de la bomba, entonces podemos usar inotrópicos como la dobutamina. Otro parámetro importante que tenemos que ver es el diagnóstico, o sea, poder conseguir los medios de cultivo necesarios para poder determinar qué agente está causando ese cuadro séptico, o sea, sacar el hemocultivo. Y el hemocultivo van a ser de 2 a 3 hemocultivos con intervalos de 20 minutos antes del inicio de la antibiótico-terapia. Ojo, esto lo dan como una guía, pero si en caso no podemos conseguir los hemocultivos dentro de la primera hora de identificado el séptico, no tenemos que esperar más tiempo, tenemos que iniciar la antibiótico-terapia ya, empírica, en ese momento mismo. Si no podemos hallar los medios, no tenemos que dilatar el inicio de la antibiótico-terapia. Pero lo ideal es conseguir estos cultivos, ¿no?, con un intervalo de 20 minutos antes del inicio de la antibiótico-terapia. Y a una antibiótico-terapia empírica de amplio espectro temprana. Se dice que se debe iniciar la antibiótico-terapia endovenosa dentro de la primera hora de identificado el cuadro séptico. Y esta antibiótico-terapia tiene que ser de amplio espectro. Quiere decir, debe cubrir todos los organismos más probables. ¿Cuáles son estos? Gram negativos, E. coli a la cabeza; gram positivos, estafilococos; gram positivos, estafilococos epidermidis, que se da principalmente en pacientes con uso de catéteres, o lo que son los neumococos. Entonces, tenemos que iniciar la antibiótico-terapia dentro de la primera hora de diagnosticado o de identificado el cuadro séptico. Y determinar la zona anatómica de infección, o sea, determinar el foco. Y este foco infeccioso debe ser determinado dentro de las primeras 6 horas de identificado este cuadro. Posteriormente también hay otros manejos, como son los manejos con corticoides, y esto principalmente se hace con dos funciones. Primero, disminuir la respuesta inmunitaria del cuerpo que está causando tanto daño, ¿no? Y segundo, que se ha visto que en esos cuadros sépticos se da una insuficiencia suprarrenal, y lo que se hace es reponer el cortisol que no está produciendo las suprarrenales. Como un paso actual que se está haciendo en esos tiempos también es la adición de la proteína C activada, que la comentamos anteriormente. La proteína C activada es una proteína que normalmente se produce en el organismo, se produce en el hígado como un zimógeno. Y esa proteína C activada lo que hace es actuar a nivel de la cascada de la coagulación, produciendo lo que es la inhibición del factor 5 activado y del factor 8 activado. ¿Qué realiza con eso? Lo que hace es frenar la cascada de la coagulación y disminuir ese estado hipercoagulable dentro del cuerpo. Asimismo también estimula la fibrinolisis, y lo que hace con todo esto, con esta suma de acciones, es disminuir el cuadro fibrinolítico, mejorar la función endotelial, ¿no?, y con ello mejorar el cuadro séptico. Pero este medicamento, esta proteína C activada, recombinante que se usa actualmente, no se usa en pacientes con sangrado activo o con altas probabilidades de hemorragia. Eso es una gran limitación, porque recordemos que dentro de las fallas orgánicas que se producen en la sepsis está lo que es la función plaquetaria, que se encuentra disminuida, y esta función plaquetaria disminuida va a ser un promotor de hemorragias. Entonces, en estos pacientes es importante determinar bien cuál es su estado de plaquetas, cuál es su estado hematológico, para evitar dar estos medicamentos en pacientes con riesgo. Vamos a pasar a las preguntas de sepsis. Primera, son los criterios para definir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Recordemos que son 4. Y recordémoslos que son fiebre, taquicardia, taquignia y leucocitos. Esas 4 cosas. Entonces vamos a ver cuáles son acá. Tenemos temperatura, tenemos frecuencia cardíaca y tenemos frecuencia respiratoria. Recordemos que la temperatura dentro del CIRS es mayor de 38, a pesar que en las guías actuales la ponen como una fiebre mayor a 38.3, lo que está aprobado es que es una temperatura mayor de 38 o menor de 36.
una frecuencia cardíaca mayor de 90 y una frecuencia respiratoria mayor de 20. Entonces acá sería la respuesta A. Es una pregunta de salud 2004. ¿Qué diagnóstico consideraría para el siguiente cuadro clínico? Fiebre, escalofríos, trastorno mental, me imagino que acá se refieren a trastorno del sensorio, artralgias, mialgias, anemia severa y lesiones purpúreas. Este es un cuadro inespecífico. Fiebre, escalofríos, trastorno del sensorio. Entonces, aquí al parecer hay un cuadro que podría ser un cuadro séptico, un cuadro infeccioso. Ahora, recordemos que dentro de la clínica de la sepsis, al comienzo es un cuadro inespecífico que justamente se da con esto, fiebres, escalofríos, trastorno del sensorio, pero que cuando ya evoluciona puede tornarse ya en un cuadro más específico que va a depender de qué microorganismo está causando la infección. Por ejemplo, si estamos hablando de un meningococo, recordemos que la meningococcemia produce unas lesiones purpúricas características. Entonces, al parecer, en este cuadro estamos frente a este caso. Son lesiones purpúreas. Entonces, es una respuesta que se da en los cuadros de meningococcemia. Tenemos una anemia severa que ya me expresa una falla hematológica. Entonces, el cuadro acá sería una septicemia o sepsis. Recordemos que ya no se usa el término de septicemia, pero bueno, todavía acá lo han utilizado. Durante la fase aguda de la respuesta inflamatoria aumenta la concentración plasmática de algunas proteínas, mientras que otra disminuye. ¿Cuál de las siguientes disminuye? En una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que está dando acá, como su mismo nombre lo dice, es una respuesta del organismo, lo que va a hacer es aumentar los reactantes de fase aguda. ¿Y cuáles son estos? La proteína C reactiva, la actoglobina, el fibrinógeno, la transferrina. Pero la albúmina no es una proteína, un reactante de fase activa. Es más, esto disminuye, la albúmina disminuye y esto también nos da como un método diagnóstico para ver que hay injuria hepática. Entonces acá la respuesta es la B. Si un paciente se encuentra en estado de coma, presenta hiperventilación y su estado ácido-base revela una acidosis metabólica, el diagnóstico etiológico más probable es, esta es una pregunta de ENAM 2003, es un paciente en estado de coma, está hiperventilando y está con un estado ácido-base que revela una acidosis metabólica. Recordemos que cuando un paciente hiperventila, lo que genera es una alcalosis respiratoria, porque elimina mucho CO2 y posiblemente se pueda dar una acidosis metabólica en respuesta a esta alcalosis respiratoria. Pero en este caso, según las claves de lo que nos está hablando, es de un paciente con un cuadro infeccioso que está teniendo una hipoperfusión tisular y es por eso el cuadro acidótico con un fallo respiratorio, una frecuencia respiratoria elevada. Entonces en este cuadro tendríamos que hablar de una septicemia. La bebé. Paciente que ingresa con fiebre de 39. Tenemos un criterio de CIRS. Ictericia y síntomas urinarios. Hay ictericia, posiblemente eso es por aumento de bilirrubina y posiblemente sea una injuria hepática. Síntomas urinarios, estamos determinando que puede haber un foco de repente infeccioso, pero tenemos que seguir leyendo. Leucocitos en 12.000 y 10% de bastonados. Tenemos fiebre y tenemos leucocitos, tenemos un CIRS. Plaquetopenia, ictericia, tenemos falla de 2 órganos. Presenta una hipotensión de 80/50 con un pulso de 125 que mejora con fluidoterapia. Entonces, tenemos aquí un paciente con fiebre, con leucocitos elevados y con frecuencia cardíaca elevada. 3 criterios de CIRS, entonces es una respuesta inflamatoria sistémica, con un probable foco urinario, entonces es una sepsis. Pero esta sepsis ya hay falla de órganos porque dice que tiene hipotensión. Entonces ya hay una falla hemodinámica, que como dijimos, que se relaciona con la falla hemodinámica, la sepsis severa. Pero te dicen que acá responde de fluidos. Entonces, ¿por qué te especifican esto? Porque nos hablan de ictericia y nos hablan de plaquetopenia. Y cuando nos hablan de ictericia y plaquetopenia nos hablan de falla orgánica. Pero recordemos que para
Cuando uno piensa en falla multiorgánica, piensa en shock séptico, pero recordemos que el shock séptico no responde a fluidos, y este sí. Entonces, como este sí responde a fluidos, el diagnóstico sería sepsis severa. Mujer de 67 años de edad, diabética e hipertensa, tiempo de enfermedad de 7 días con temperatura de 39 grados. Disuria, polaquiuria, dolor lumbar izquierdo. Ingresa por emergencia confusa, ojo, recordemos cuadro sistémico, confusa, confusión desorientada, una presión de 100/50, una frecuencia cardíaca de 130, miren, 130, respiratoria 32, tenemos dos criterios de CIRS, oliguria e ictericia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tenemos dos criterios de CIRS. Tenemos un probable foco infeccioso, posiblemente. ¿Por qué? Porque dice que el paciente tiene disuria, polaquiuria y dolor lumbar. Y tiene un cuadro de 7 días, con 39 grados. Tenemos tres parámetros de CIRS, tenemos un probable foco infeccioso, entonces hablamos de una sepsis, ¿no? Al decirme que hay fiebre y dolor lumbar, posiblemente ya no sea una simple cistitis, ya estaríamos hablando de una pielonefritis. Y te dicen que hay oliguria e ictericia. Hay oliguria, hay hipoperfusión tisular, hay ictericia, posiblemente haya injuria hepática. Entonces acá vamos a estar, no nos especifican si la paciente responde o no a fluidos. Si no nos especifican, tenemos que suponer de que sí responde a fluidos. Entonces esto sería una sepsis, ¿no? Pero una sepsis con oliguria, con falla, con hipoperfusión tisular, o sea, una sepsis severa. Y una sepsis severa secundaria a una infección que probablemente sea a nivel renal. Entonces, la clave sería una sepsis severa por pielonefritis. ¿Por qué no cistitis? Porque ya son síntomas sistémicos. Se dan cuenta, ya hay dolor lumbar, ya hay fiebre. Entonces, los cuadros de cistitis mayormente cursan con disuria, polaquiuria o tenesmo vesical, pero no hacen fiebre. El shock séptico es de tipo, bueno, esa es una pregunta más del segmento de cardio, pero recordemos que el shock séptico es un shock de tipo distributivo, junto con el anafiláctico, junto con el neurogénico. Entonces acá el shock séptico es de un tipo distributivo, en AN 2006. Uno de los principales objetivos que se busca en el tratamiento estándar del shock séptico es conseguir, recordemos cuáles son las metas del tratamiento en el shock. Y dentro de estas, vamos a ver, saturación mayor a 98, no, en realidad esto es normal, no se busca normal, se busca mejorarla. Una presión arterial media no menor a 80, no se busca una presión arterial media tan alta, se busca una presión arterial media mayor o igual a 65. Una presión venosa central mayor a 18, tampoco, ¿no? Se busca una presión entre 12 y 18. Una diuresis mayor a 0.5, sí, mayor o igual a 0.5. Un hematocrito no menor a 38, tampoco, ¿no? Entonces la clave sería la B, la diuresis, ¿no?